algunos me gustó, no sé cuál es la sorpresa que tiene, pero no importa, de eso se trata. Pero luego hay espacio para las preguntas, ¿sí? De eso se trata. Bueno, disfrútenlo y aprovechenlo. Chao, chao. Bueno, buenas tardes a los estudiantes, las estudiantes, a los profes, a las profes. Me alegra ver a los profes con quienes hemos compartido tareas justamente pedagógicas, así que no estoy solo. Yo, además de trabajar hace mucho en educación y ser convocado por eso, estoy desempeñando, voy a cumplir el tercer año, estoy desempeñando un cargo en el Ministerio de Educación de la Nación. Por lo tanto, uno siempre es uno con todo lo que se ha puesto. Como docente, fui docente de secundaria, fui director de una escuela secundaria en Capital y en Provincia de Buenos Aires, y estoy acompañado por Gustavo, Lucas, Pablo, que son compañeros del Ministerio de Educación, que también trabajan fuertemente en temáticas vinculadas a la escuela secundaria. Y yo traje algunas ideas para compartir con ustedes. No supuse que iba a ser mayoría de alumnos. Se ve que pensaba que iba a estar distribuido de modo más parejo, pero veo que son mayoría de estudiantes y minoría de profes, adultos. Y esto está bien, porque es como cuando uno da clases. Nunca las cosas son como uno las planificó exactamente, sino que en realidad uno termina armando la clase en el durante. Siempre hay que pensarla antes, y los docentes la pensamos antes, no es que la hacemos toda durante. Pero la verdad que quiero compartir algunas ideas con ustedes. No digo que sean las mejores, son las que traigo yo. Algunas podemos compartir, otras serán para polemizar, otras no estaremos de acuerdo. Y eso es la bienvenida del intercambio de ideas, no estar de acuerdo, sino en todo caso fundamentar lo que uno tiene para decir y en todo caso debatir con argumentos. Ese es el mejor motivo de un encuentro como este. Yo, además de traer algunas ideas, traje algunas cuestiones de imágenes y sonidos que me parece que en esta época se tornan parte del intercambio habitual. No tenemos sonido, es solo imagen. ¿Cómo hacemos para pasar un video? Acerco el micrófono allá después. Después esta, si me siento y luego yo traje un borrador de algunas cosas que preparé, me siento, voy comentando y después la seguimos. Bueno, yo sé que estas conversaciones que se vienen haciendo en la semana que pasó y en la anterior tienen que ver con cambios en la forma de evaluación en el colegio. Más que en el colegio, en los colegios dependientes, en algunos colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires. ¿Esto es así? ¿Ustedes están al tanto de estos cambios? ¿No tienen ni idea? Hay profesores con distintas modalidades, pero ¿ustedes tienen idea de estos cambios que están proponiendo que tienen que ver con cuántas materias previas puede tener un alumno para pasar? ¿Están al tanto de eso? Bueno, yo sé que este fue, corríjanme, el motivo que dispara las conversaciones, pero yo no vengo a hablar de eso. A mí no me parece pertinente que yo venga a hablar de eso, porque yo respeto la autonomía para que discuta cada colegio como colegio en sí mismo, y no porque sea el Nacional de Buenos Aires. En cualquier colegio, si voy a hablar, yo tengo muchas cosas para decir, pero los problemas de ese colegio o de esa comunidad tienen que resolverse en contexto. Por eso es que cuando en los diarios se publican noticias sobre lo que pasa en un colegio, yo las leo con atención, pero cuando se quiere resolver el problema siguiendo el orden de lo que es planteado en las noticias, estamos en un problema, porque en realidad es muy difícil solucionar algo fuera de ese contexto. Nadie puede solucionar bien algo ajeno al contexto en donde se produce ese algo. Por lo tanto, yo no sé si es una materia previa o son dos. Yo lo que sí sé es que ninguna escuela en la Argentina puede faltarle a la ley. Y acá hay una ley de educación nacional, ustedes bien saben que hay tres en la historia nuestra. Una de 1884, un poco vieja, pero fundamental, que se la conoce como la 1420. Otra de la década del 90, que se la conoce como la Ley Federal de Educación, y en el año 2006 se sanciona la Ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional que está en vigencia. En esa ley, la escuela secundaria, como no lo era antes, es toda obligatoria. Y en ese sentido, cualquier chico o chica en edad de cursar la secundaria tiene el derecho
de hacer la secundaria y no puede estar por fuera. Cualquier organización o regla que deje por fuera ese derecho está en problemas con el Estado de Derecho. ¿Me siguen? Así que yo no voy a hablar de eso, pero creo que si es una o dos previas y lo que dice el ser de los mecanismos de institucionalización, es decir, los mecanismos en que se resuelven las cosas en el colegio, en el marco de la UBA, es una buena excusa para hablar de la evaluación. Porque en realidad me parece que está bueno en un espacio como este hablar de la evaluación y hablar de la autoridad. Porque yo creo que tanto la evaluación como la autoridad son dos cosas que se piden a gritos, pero al mismo tiempo sobre lo que se habla muy poco. De la evaluación se habla poco, por lo menos de lo que yo creo que es importante hablar sobre la evaluación. Ahí vamos a ir. Y de autoridad también, se la pide a gritos, pero después es muy difícil sostenerla. Tanto la autoridad de un adulto como la autoridad de un adolescente, porque todos ejercemos autoridad. Ahora vamos a ver. Pero a mí me parecía que, en todo caso, aprovecho la excusa de lo que está discutiendo en este momento el Nacional, el Pellegrini, para hablar de aquello que subyace a lo que se está discutiendo. ¿Saben qué es lo que está por debajo de lo que se está discutiendo? ¿Cuál es el sentido de la escuela secundaria hoy? ¿Cuáles son las formas dominantes o que, en todo caso, las formas más comunes en que se enseña y se aprende en la escuela? ¿Hay otras maneras en que eso puede ocurrir? ¿Quiénes son los alumnos de la escuela secundaria en la Argentina? Yo estoy hablando hoy aquí con los alumnos de la Nacional de Buenos Aires, en su propio contexto. Pero en la Nacional de Buenos Aires, con todos los años que tiene de vida, tiene mayoritariamente una población de alumnos que viene siendo, hace rato, los alumnos y sus familias, si no me equivoco, parte de la cultura de la escuela secundaria. Pero en este país, del que todos somos partes, hay muchos chicos, les diría millones, que se incorporaron a la secundaria hace poco tiempo. Y eso también es interesante para poder pensar. Vamos a empezar por el tema de la evaluación. ¿Qué significa evaluar? Yo no voy a hablar de una o dos materias previas, pero sí voy a hablar de la evaluación. ¿Saben qué significa evaluar? ¿Alguien me puede decir? Si yo les digo qué significa evaluar, ¿qué es evaluar? Por favor, todos ustedes lo saben desde que son chiquitos. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es ser evaluado? Dale. Yo te agradezco la respuesta porque me da pie. Mirá, vos ya sacaste el tema de la calificación. Es verdad, porque todo el mundo, especialmente los estudiantes, pero también los adultos, solemos reducir, evaluar a calificar. Y a veces hacemos reducciones en un montón de áreas, no solo de conocimiento, sino del andar cotidiano en la vida. Y me parece que lo que vos estás diciendo es un modo de entender la evaluación, que está expresado en la calificación y en un número. Por lo tanto, yo creo que me gustaría partir de la base que evaluar es obtener información para mejorar algo. Yo prefiero darles esa definición. Evaluar es obtener información para mejorar algo. Y en ese sentido, yo creo que uno no puede dejar de ver que la evaluación está ligada al control. Y no es un sentido ni peyorativo ni negativo. El problema es cuando la evaluación se reduce únicamente a control. Recuerdo hace muy poco ver la película La mirada invisible, que relata episodios de esta escuela en el año 82 y de cómo andaban los cuerpos, los uniformes y las maneras de estar y relacionarse con los demás. Todo pasaba por el control, por un control autoritario. Yo no hablo de esa evaluación. La evaluación puede ser un control de ese tipo, pero la evaluación también puede ser un control necesario en el que se ajusta lo que uno está haciendo. Por lo tanto, esto es lo primero que quería decir, que la evaluación tiene que ver con el control y no son cuestiones antitéticas o contrarias. La evaluación y el control son partes del mismo proceso, pero también decirles que la evaluación tiene que ver tanto con el resultado, piénselo si quieren en clave de matemática, como con el proceso que hace posible llegar a ese resultado. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, me parece importante
esto poder verlo porque muchas veces muchos educadores, no solamente docentes, sino también funcionarios que tenemos la posibilidad de gobernar la educación, pensamos la evaluación, yo les diría con cierta obsesión resultadista, para decirlo de algún modo, en donde lo que importa únicamente es el resultado. Y aprovechando tu participación, que te agradezco por romper el video, ¿cómo es tu nombre? Martina. Te agradezco, Martina. Vos me haces acordar porque en el año 77, en un libro que se llama El Libro Rojo del Cole, Jansen y Jensen, así se llaman, dos autores, escribieron esto, que me gustaría leérselo a propósito de la evaluación y lo que vos dijiste. Se llama Las notas como capital. Y dice así: en algunas escuelas, las notas se convierten en un fin en sí, exactamente igual que el dinero. Para muchas personas, a los alumnos que obtienen mejores notas, entre paréntesis, o más dinero, se les considera como los mejores, independientemente de cómo y por qué los han conseguido, y de cómo son realmente como personas. Entonces, fíjense también que no solamente la evaluación se puede reducir a calificación, sino que hay algo también de orden especulativo y financiero con las notas para pensar también en clave educativa. Y lo que me parece muy importante, entonces, es justamente poder entender que a contramano de la obsesión resultadista, la evaluación es un componente más del proceso educativo. Ni el mejor ni el peor. Les digo esto porque yo sé algunas opiniones o perspectivas, no solo de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, sino de las perspectivas que andan rondando. Y hay una suerte, en esto los medios ayudan mucho, a creer que la evaluación por sí sola resuelve la educación. Entonces, ¿saben qué pienso yo? Les voy a dar un ejemplo. Es como creernos que el termómetro cura la fiebre. No sé si alguna vez les pasó a ustedes eso, pero el termómetro no cura la fiebre. El termómetro mide la temperatura. La fiebre hay que curarla con una medicación. ¿Me siguen? Pero si uno cree que el termómetro cura la fiebre, entonces está convencido que la evaluación mejora la educación. Y la evaluación lo que nos informa es cómo andamos, cuánto bien o mal nos va en matemática o en lengua, en el sentido de los operativos nacionales de evaluación, o en matemática, lengua y ciencias, siguiendo los exámenes PISA internacionales. ¿No? Porque digo, ustedes también leen esto en los medios y tenemos problemas en la secundaria argentina con eso. Yo lo primero que digo cuando hablo de evaluación, ¿tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Pero lo que me parece importante decir también es otra cosa más. Dos cosas. Primero, me parece importante que miremos allá. Que miren todos, que aprovechamos así no se aburren con mi palabra, y también tenemos algo de imagen. Miren eso que está hecho a mano y que bien vale mirarlo para lo que estoy diciendo. Si me ayudás, yo porque soy chicato, pero los chicos capaz ven bien, y le das un toque, un zoom, podemos leer que hay ahí una especie de profe que les dice: para que la evaluación sea justa, todos realizaréis, porque no viene de Madrid, Argentina, la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Si pones de vuelta la imagen para atrás, vamos a ver cómo se la rebusca cada uno para subir al árbol. Piensen en cada uno de los que está allí, compañeros entre sí de curso, no sé si serán, pueden ser de primera o cuarta, por ejemplo, tienen que subirse al árbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque también sé que algunos dicen, y voy a hablar ahora de la evaluación hasta acá. Voy a hablar de la inclusión, porque sé que hay muchos adultos que dicen: basta de hablar de inclusión. Basta, ya está, están todos incluidos. Este discurso político de la inclusión, hay que incluir. Bueno, ¿saben una cosa? Yo no me canso de hablar de la inclusión, porque en educación, a diferencia de otras cosas donde se aprieta un enter y las cosas cambian, los cambios son más lentos. Si no, mírense ustedes como colegio, si no, miremos el sistema educativo argentino. Tiene más que ver con el campo de la cultura, y los cambios son lentos. No por eso hay que dejar de andar a todo vapor para que los cambios se produzcan, pero son lentos. Y cuando voy a hablar de la inclusión, digo, no me canso, ¿sabes por qué? Por lo que decía antes. No me canso porque, y
busqué algunos datos, porque está bueno también hablar de algunos conceptos y de algunos datos, porque voy a tomar los censos, porque en 1914 solo el 3% de la población de nuestro país que tiene la edad de ustedes, entre 13 y 18, estaba escolarizada en la secundaria. Recién en el 80 este porcentaje se elevó al 38%. En el 91, casi 6 de cada 10 pibes de esa edad iban al colegio secundario. Y 71% en el 2012. Y hoy estamos contentos porque estamos superando el 89-90%. Eso no implica que los pibes terminen la secundaria. Significa que están en la secundaria. Y tenemos problemas porque se nos van muchos pibes de la secundaria, además de que los resultados obtenidos en cuanto a aprendizaje no son los esperables o los mejores. Pero yo prefiero seguir hablando de inclusión, porque trabajo en un ministerio en el que tomamos una posición, y es que los chicos tienen que estar en la escuela. Esa es la primera definición. Porque PISA mide un montón de cosas, pero no mide cuántos pibes hay en la escuela. Porque al igual que yo no puedo referirme a la interna de Buenos Aires, PISA tampoco tiene en cuenta algunos aspectos de contexto. Por lo tanto, yo no puedo. Ayer estuve en el Olimpo, que fue un centro de detención, desaparición y tortura, barrio de Floresta, y estuve con los pibes de la EMEN, Escuela Municipal de Enseñanza Media 3, que son los pibes que le escribieron una carta a la presidenta y le propusieron cambiarle el nombre al puente Uriburu, de los primeros dictadores de este país, por el nombre de Ezequiel de Monti, un pibe compañero de ellos que la policía lo mató ahogándolo en el riachuelo. La realidad del EMEN 3 y del Nacional Buenos Aires son totalmente distintas. Por lo tanto, tampoco allí fui a hablar de lo que tiene que hacer el EMEN 3. Pero yo tengo que tener en cuenta que la mayoría de sus pibes, en sus familias, no aparecía nombrada en la mesa la palabra secundaria. No era parte de la comida al encontrarse alrededor de la mesa, ni tampoco era parte de las preocupaciones que tenía esa familia. Por lo tanto, hablar de inclusión y volver a hablar de inclusión me permite también hablar del sentido del lugar en el que vivo y al que pertenezco, que no es solamente mi escuela, sino una comunidad de la que formo parte, y los jóvenes, en plural, son todos los jóvenes. Porque si no caemos en esta estigmatización de que hay algunos jóvenes que valen de una manera y otros jóvenes que valen de otra. De hecho, los medios lo usan. Los medios investiguen las noticias. Fíjense, yo les traigo una noticia que ocurrió hace poco tiempo en el barrio de Recoleta. En el Pele pasaba algo parecido. Alarma en Recoleta por robos a alumnos de 2 colegios. Lean no el título, sino por debajo. ¿Cómo se llama? Perdón si alguno acá sabe de periodismo. No es el copete. ¿Cómo se llama lo que está debajo del título? ¿Cómo? La bajada. Muchas gracias, Lucas. Menores amenazan a los chicos con cuchillos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Sacamos a los colectores. Menores, amenaza, chicos, cuchillos. Dejamos los sustantivos, menores, cuchillos, menores, chicos, es lo mismo. Sin embargo, a algunos nos referimos como menores y a otros como chicos. Listo. Unos son sujetos de derecho, otros son sujetos a sujetar, por no decir sujetos de desecho. Ese modo de referir y de representar a los otros no es solamente descriptivo, estimadas y estimados, porque de hecho muchos, cuando ven a alguien de cierta manera, se cruzan de vereda. O sea que los modos de describir al otro no solamente describen, son normativos, como la pedagogía. Orientan la acción con la que uno se vincula con los otros. ¿Me siguen? Por lo tanto, a mí me parece importante volver a traer hoy acá que cuando hablo de inclusión, pienso en ustedes que son los pibes de la Ciudad de Buenos Aires, en los pibes del Pele, donde también está mi hijo, recién egresado. Pero también pienso en los pibes compañeros de Ezequiel de Monti que le cambiaron el nombre a un puente. Y entonces se me hace necesario pensar en la inclusión, no como un eslogan, pero que algunos están cansados. Yo no me canso. Para mí, haber entrado a la UBA fue un trámite, porque mi papá es egresado de la UBA, y era un trámite, estaba naturalizado. Pero ¿saben qué? Cuando ahora recorro las universidades nuevas, especialmente en el conurbano, y vi, como dice nuestro ministro Sileoni, que también vio, que algunos pibes se van a meter a la facultad con la familia y hacen una fiesta, se me llenan los ojos de lágrimas y me emociono, porque para mí fue un trámite ir a la UBA, porque mi viejo es egresado de la UBA y fue docente adjunto de la Universidad de Buenos Aires. Pero
para esas familias, entrar a la universidad es una fiesta. ¿Y saben qué? Es una fiesta para la sociedad en su conjunto, no para esas familias. Porque eso supone claramente, independientemente de las valoraciones políticas, ampliar los derechos y que la educación sea de verdad para todos, no que solamente eso digan los manuales o los diseños curriculares. Por eso es que en esta época no solamente alcanza con declamar los derechos, tenemos la responsabilidad, y el Estado adelante, de que los derechos se ejerzan. Esa es la diferencia con otras épocas no tan lejanas, entre declamar el derecho y ser políticamente correcto, y de que los pibes y las pibas ejerzan los derechos en la escuela, siendo alumnos, pero también siendo respetados por su elección sexual, tanto por sus pares, que a veces condenan más que los adultos, como por los adultos. Esa es una escuela en clave de derecho. Ustedes dirán que tiene que ver con la evaluación, mucho, mucho. Fíjense, yo traje un pequeño video de 2 minutos de una película que se las recomiendo, que se llama El hombre de al lado, y es sobre evaluación, es sobre adultos, pero fíjense lo que pasa en esta escena, que también es interesante para tenerla en cuenta. El hombre de al lado es una película que, de paso, una escena de 3 minutos nos invita a ver la película, que la pueden bajar cuando quieran. Tiene que ver con el vínculo con los otros, con el otro que desconozco, supongamos que con un vecino. Esta es una escena del hombre de al lado que tiene que ver con la evaluación. La película no tiene nada que ver con eso, pero la escena sí. Hay que agregar el micrófono, Pablo. No, nada, ¿no? ¿No? ¿Se escucha algo o nada? No. Yo pensé que... Yo avisé, que venía con el video. ¿Listo? ¿Cómo para otra vez? ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Ponemos para atrás? ¿Se escucha? A ver, diga. Si no se escucha, avisa.
¿Se escuchó? Es una escena de evaluación. Él está con dos alumnos, está claro, ¿no? Bueno, no tengo que explicar mucho más, por eso pasamos de escena. Quería dejarla picando, pero parecía que decir algunas cosas sobre la evaluación, pero mostrar algunas imágenes o alguna escena de la ficción ayuda a encontrarse cada uno con lo que puede ir pensando sobre el tema. Yo agrego un par de cosas más sobre el tema de la evaluación, sobre el tema de la inclusión, agregué otros elementos, otra definición que también se nombraron en estas charlas que tuvieron ustedes acá, el tema de la exigencia, el tema de la calidad, porque también cuando nos cansa hablar de la inclusión es porque hay una concepción que no se discute. ¿Y saben cuál es? Una falsa dicotomía, porque algunos se creen, y puede que ocurra en algunos casos, pero no es tendencia general, que hay escuelas para enseñar y escuelas para incluir. O sea, que hay escuelas para aguantar a los pibes y otras escuelas que enseñan. Y yo lo que les quiero decir, como concepción, como educador, y la concepción que tiene por debajo las actuales políticas nacionales de educación, es que eso de que enseñar y cuidar son dos cuestiones distintas, es una falsa antinomia. Como tantas falsas antinomias que a veces no nos ponemos a pensar. ¿Saben por qué? Porque es imposible enseñar sin cuidar, en el mejor sentido del término enseñanza. Y porque no puede uno cuidar a otro, si somos adultos, respecto a ustedes, o a los que son más chicos o más grandes, uno no puede cuidar a otro en el marco de una escuela si no le enseña. Porque lo que ocurre en una escuela siempre es educativo. El problema es que nos creamos la historia de que los problemas en la escuela tienen que dirimirse en otros ámbitos. Eso es lo de la última época que nos confunde. En los medios, en los juzgados, incluso en la calle. Más discutible y más interesante, pero en los otros dos lugares es lo central como ámbito de resolución. Y perdemos de resolver las cosas en el ámbito propio, que es el contexto institucional de la escuela. Entonces, yo pensaba, justamente a propósito del tema de la inclusión, hablar de la exigencia. Porque sé que en general lo que viene asociado a esta frase de que estoy cansado de que se hable de la inclusión, lo que hace falta es exigencia, porque todo esto es nivelar para abajo, todo esto es que haya pibes en la escuela y que nos enseñe, son frases hechas. Desarmémosla, discutámosla, pongámosle predicado a las frases. Y yo pensaba, ¿por qué esta idea de la exigencia, como contraparte de la inclusión, habla del facilismo? Y que en todo caso, esta inclusión promueve un facilismo. O sea, ¿y el facilismo con qué tiene que ver? Y yo pensaba, hasta en clave de algunas frases hechas que vienen de la música, yo pensaba, en primer término como definición, ser estudiante, y ustedes lo saben, igual o mejor que yo sigo siendo estudiante, porque uno sigue siendo estudiante a pesar de ser asiva, pero ustedes son estudiantes en este momento. El tema del facilismo, yo pensaba que, así como dice un tema de los redondos de Ricota que dice vivir cuesta vida, y les pido que conjugan eso, que puedan conjugar vivir cuesta vida, estudiar o aprender cuesta silla. Nadie puede negar que aprender y estudiar cuesta silla, eso significa cola en la silla. Esto no está en duda. El problema, que también a mí me interesa discutir sobre el facilismo, es que en vez de creer que las escuelas facilistas son las que incluyen, yo creo que las escuelas facilistas son las que no se hacen cargo de sus alumnos, son las que abandonan a sus alumnos. Como ayer me pasó a escuchar todo lo contrario en una escuela como la que les conté de Barro Flores, donde los profes, o algunos de ellos, no lo hacen, pero también el pibe que no se involucra tiene que ver con la escuela del facilismo. O, en todo caso, porque acá hay responsabilidades compartidas. La responsabilidad de que se aprende y se enseñe en la escuela es en primer lugar de los docentes y de los adultos, pero es fundamental la de ustedes. Yo les voy a decir algo con sinceridad. A mí no me importa cuántas veces esté nombrada en la ley la palabra obligatoriedad y la palabra derecho. Porque yo sé que si alguien las contó, 18 veces se nombra la palabra derecho y 3 obligación. ¿Cuántas veces se nombra en una escuela la palabra prohibido? Y eso que se nombra como prohibido ya no prohíbe nada. Entonces, yo prefiero hablar del modo en
en que se ejercen los derechos y se cumplen las obligaciones. No cuántas veces está nombrado en una ley, que no es menor, y que habrá que atender a eso. Porque justamente me parece que para hablar de exigencia e inclusión, voy a volver a seguir hablando de la relación pedagógica, de cuál es el sentido de la escuela secundaria, de cuánto vale la escuela en términos de valor agregado y de vida cotidiana para un alumno, y cuánto vale para un profe, y cuánto se valora y se respeta la preparación que hizo el profe de la clase, y cuánto se respeta y se valora lo que le pasa a un alumno, además de la matemática, en el caso de la hora de matemática. Entonces, me parece que si caemos en frases hechas, en contar palabras, en la cuestión de que la inclusión es facilismo, volvemos a hacer esa reducción que planteé al inicio, y es pensar la evaluación como calificación. Y la calificación es una pata, es un aspecto de la evaluación, entre muchos otros. Entonces, yo pensaba que la verdad es que a mí me interesa poder abordar, como les decía, dos grandes temas. El tema que dije al principio, que tiene que ver con la evaluación, involucrando la cuestión de la inclusión, y el tema de la autoridad. Y sobre la autoridad pensaba un par de cosas que las tengo macheteadas. Y pensaba justamente en que, así como es necesario, cuando habla de la inclusión, hablar en clave histórica y decir, yo vengo a hablar acá de la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires, pero yo tengo que hablar de la escuela secundaria y su historia. Y la escuela secundaria, lo dije de otra manera antes, fue casi siempre, yo lo diría para pocos, empezó siendo para pocos, ustedes ven las estadísticas, pero fue durante el siglo XX para no tantos. Los profes que están acá, y yo también, somos consecuencia de la escuela secundaria del siglo XX que fue incluyente, o por lo menos selectiva. Quizás algunos creíamos que todos los pibes en edad de estar en la escuela estábamos en la escuela, pero no estábamos. Pero además, el diseño de la secundaria fue un diseño bastante incluyente. Me refiero a las normas, a las maneras de enseñar, a las maneras de evaluar. Entonces, voy a hacer una ecuación histórica. Ustedes saben que este país brilló por sus estadísticas educativas en la década del 60 del año pasado porque cubrimos la matrícula de toda la primaria. Brillamos con muy poquitos países de la región y del mundo porque logramos universalizar la escuela primaria. 75 años, desde 1884, que fue la ley que estableció ese mandato, se tardó en universalizar la primaria. Y yo les acabo de contar hace un rato cuando empecé a hablar que en este país la secundaria es obligatoria desde el 2006. ¿Deberemos tardar casi 80 años para que eso pase? Yo creo que no. Pero creo que son datos, medidas justas para que ustedes evalúen lo que se dice de la secundaria. Porque no tiene nada que ver la secundaria hoy con la secundaria hace 15 años. Y yo traje, no tengo que ocurrir, información de cuántas secundarias había en las provincias de este país y cuántas hay hoy. En algunos casos hay 7 veces más secundarias. ¿Eso qué significa? Que hay muchos pibes como ustedes, que les pasa lo mismo que a ustedes, que viven la vida como ustedes, que están empezando a ir a la secundaria hace poco tiempo en el marco de la vida de sus familias. Y eso es necesario poder decirlo para hablar no solamente de inclusión, sino también para hablar de la escuela secundaria. Y del mismo modo, pienso y vuelvo al tema de la autoridad, que es el último tema sobre el que quería decir algunas cosas y luego después abrimos a debatir. Sobre el tema de la autoridad, decirles que también los que somos herederos de esta escuela secundaria del siglo XX, también vivimos casi siempre, a veces como natural y a veces la cuestionamos, como normal en general, una autoridad de la imposición. El modelo más dominante de autoridad que tuvo la escuela y la sociedad de la que forma parte fue un modelo de autoridad por imposición. Por más que eso sea una contradicción, si uno se pone a revisar al mismo Weber y la definición de autoridad. Hablar de autoridad como imposición es una contradicción en sí misma, pero dejémoslo un poco picando así. Autoridad como imposición fue un modelo que realmente prevaleció en la escuela argentina. En esta y en todas las escuelas argentinas. Y
y particularmente en la secundaria. A ver, para decirlo de una manera corta, el modelo de autoridad por imposición, si tengo que contar una frase que me explique, es porque te lo digo yo. Ese modelo que explica la autoridad por imposición. Pero curiosamente, a veces nos pasamos de dar la autoridad como imposición a otro modelo de autoridad, no sé si tan, pero muy riesgoso, que es un modelo de autoridad que uno lo explicaría como, con una frase así como el porque te lo digo yo, era de la autoridad por imposición, esto sería porque vos querés. Es el modelo de autoridad de la demagogia condescendiente, bien propia de muchas escuelas y esta queda afuera, y de los adolescentes en su relación con los adultos en la escuela. La demagogia condescendiente, que espera la frase de porque vos querés, o lo que vos querés. Y ahí estamos entrampados, porque tenemos un modelo de autoridad autoritaria y un modelo de autoridad de la demagogia condescendiente. Y les diría algo peor, que surgió especialmente post-dictadura y en los 90. El modelo de la autoridad impune, que es el modelo del yo no vi nada, o del yo no me hago cargo, o no sé, yo no estaba. Entonces, si tomamos esto como modelo de elección, estamos fritos, estimadas y estimados. A mí me parece que hay que poder pensar en modelos de autoridad que sean democráticos. Y los modelos de autoridad democráticos, pensándolos en las escuelas, y si esto resulta antipático, es una posición que quiero dejar muy clara, es que en la escuela tiene que haber asimetría. No es lo mismo los adultos que los pibes. Tiene que haber asimetría. ¿Saben cuál es el problema? Y esto se lo digo especialmente a los chicos. Que en aquella época de la autoridad por la imposición, los que íbamos a la escuela, si fuésemos alumnos o docentes, esa asimetría ya venía dada, ya estaba clara para todos en ese modelo de la autoridad por imposición. El problema es que en esta época es tan necesaria como siempre la asimetría, pero el gran problema es que hay que dotarla de sentido, que ya no viene dada. Hay que poder autorizar la autoridad, porque hay muchos pedagogos y también candidatos a ministros, etcétera, que siguen hablando de restaurar la autoridad. Miren lo que estoy diciendo. ¿Y saben qué? Restaurar, estoy mirando esto, se restauran los muebles. La autoridad es una relación que se construye, imperfecta, con contradicciones, con marcha atrás y marcha adelante, equivocándonos, pero no se restaura. Se restaura el bronce, se restaura la madera. Y los que dicen eso, de restaurar la autoridad, también son parientes cercanos a algunos y otros lejanos, o vestidos de república, de cierto todo pasado fue mejor, o por decirlo de otra manera, de cierta, diría, son como adoradores de ciertas nostalgias moralizantes, que suelen hablar del pasado como lo mejor, y aparecen los nombres de viejos directores de escuela, y de épocas donde las cosas funcionaban bien. ¿Saben una cosa que aprendí una vez, maravillosamente? Lo aprendí de una reconocida cientista social que se llama Beatriz Sarro. Una vez ella dijo, y yo escuché y me quedé impactado, que aquellos que adoptan el pasado, como este discurso estoy diciendo, lo que no hacen es desvestirlos de sus miserias. No desvisten al pasado de sus miserias. Entonces hablan del pasado, de la escuela de aquel momento, pero cuando vos decís stop, como si manejaras un aparato electrónico y le decís, a ver, pará, ¿de qué época es? Uy, curiosamente casi siempre esa época coincide con tiempos de dictadura. Si haces de vuelta stop, uy, esa época coincide con un lugar absolutamente subsidiario de la mujer, si lo comparamos con esta época, en su vínculo de género con la sociedad, en su vínculo con el mundo del trabajo, en su vínculo con la maternidad. Hoy, y si sigues viendo, hay una cantidad de injusticias que no se ponen a medir cuando adoramos el pasado como lo mejor y lo pensamos como futuro. Eso lo aprendí de ella, una vez escuchándola hablar de cómo hay que entender y leer a estos adoradores de todo tiempo pasado fue mejor. Pero hay algo más que no dicen. Aquellos, ojo, algunos son muy jóvenes, los que hablan de restaurar la autoridad y de que en otros tiempos había autoridad.
no solamente a lo nuevo, sino fundamentalmente a los más jóvenes. Porque los que trabajamos con jóvenes como educadores tenemos la responsabilidad de ser pasadores de cultura. Pasadores de cultura es eso, pasadores de cultura. Hay un psicoanalista egipcio que se llama Hassan, que tiene un libro que se llama Los contrabandistas de la memoria, y dice que justamente la concreción de ser pasadores de la cultura se da cuando se pasa la cultura como tradición, pero cuando se está dispuesto a bancar la irrupción de lo nuevo. Y para los adultos, la irrupción de lo nuevo son aquellas cosas que no estamos esperando que vengan. Hay un trabajador social que se llama Alfredo Carballera, que es docente en esta casa de estudios, no secundaria sino de la UBA, que habla de la irrupción de un sujeto inesperado. Y las políticas educativas actuales contemplan de manera prioritaria la irrupción de ese sujeto inesperado, que son los pibes que yo les acabo de contar, que están y deben estar en igualdad de condiciones frente a la ley y a la construcción de ciudadanía que ustedes. Pero son un montón de pibes y pibas que no estaban en la escuela. Por lo tanto, la irrupción de un sujeto inesperado es lo que realmente les come la cabeza y la conciencia a muchos de los adoradores del todo tiempo pasado fue mejor. Y me parece que esto es necesario decirlo, porque despejando estas X podemos pensar animarnos a construir una autoridad más democrática. Y les voy a decir algo. Yo prefiero que la autoridad tenga menos que ver con esa autoridad de la imposición, que tenga menos que ver con esa autoridad de la demagogia condescendiente, que por supuesto no tenga nada que ver con esa autoridad de la impunidad, y que tenga más que ver con su propia etimología. ¿Ustedes saben qué significa autoridad, etimológicamente hablando? ¿Alguien sabe qué significa? Autoridad significa aumentar, pero especialmente autoridad significa aumentar al otro. Eso significa autoridad. Aumentar al otro. Y les voy a contar algo más en términos de pedagogía, porque me invitaron como especialista en educación y leí algunos libros de educación este fin de semana, y uno que leí que les recomiendo a todos se llama Frankenstein Educador. ¿Ustedes creen que Frankenstein Educador, que escribió Philippe Méliès, un pedagogo francés, ustedes creen que se refiere al monstruo? No. Es un libro que es una parodia sobre la educación moderna, y no se refiere al monstruo, se refiere al que crea el monstruo. Y lo que dice de otras cosas, Philippe Méliès en Frankenstein Educador, parodiando la escuela moderna, es que los adultos de la escuela moderna, que cumplimos la función pedagógica, no tan adultos, sino que habla genéricamente, solemos pensar en nuestros alumnos como una réplica de uno mismo en miniatura. Entonces, discutir la autoridad, aumentar al otro, supone también poner entre paréntesis estas concepciones tan arraigadas en la escuela moderna, de que si el otro va a ser una réplica de uno mismo en miniatura, estamos complicados, porque también es probable que solamente aprendan las preguntas que tienen las respuestas de antemano. Y la escuela es heredera de ese modelo. La escuela en realidad es un lugar para obtener respuestas. Las preguntas cotizan bajo. Sin embargo, a veces las preguntas son el indicio más noble e interesante en la relación con el conocimiento. Pero a veces seguimos apostando a las preguntas que solamente tienen respuesta de antemano. Y está bien, hay un montón de preguntas con respuestas de antemano que hay que aprender, pero también hay que animarse a las otras. Pero esas otras ya no hablan solamente de encontrar la respuesta, sino de vincularse con otros y de buscar respuestas colectivas. Entonces, yo la verdad es que prefería también decir que ser sujeto de derecho, y eso es lo que son ustedes hace poco tiempo, porque la ley de protección de niños, niñas y adolescentes no es de hace mucho tiempo, supone ser sujeto de derecho, supone, y ahí voy, derechos pero también obligaciones. Y yo voy a meterme con un tema que también es necesario dejar picando acá, especialmente con los estudiantes, pero también con los adultos. Y es que ser sujeto de derecho es pensar la convivencia en la escuela siendo sujeto de las normas. Pero yo pienso que la escuela secundaria es una escuela que tiene que estar estructurada por una asimetría, donde no es lo mismo los pibes que los adultos, porque que se construye autoridad democrática no es que todos tenemos la misma capacidad de decidir. En la escuela decidimos los adultos. El problema es si los estudiantes son objeto de la norma o sujetos de la norma. No es lo mismo una escuela en la que los pibes ni siquiera
siquiera sabe cuáles son las normas, o la mira por TV. Un pibe la transgrede, lo sanciona y tiene que cumplir la sanción de una norma que nunca conoció, que un pibe que es sujeto de esa norma y que formó parte de la elaboración de esa norma. A nadie nos gusta que lo sancionen, a nadie, ni a los pibes ni a los adultos, a nadie nos gusta que lo sancionen, pero la sanción es una herramienta fundamental para la convivencia democrática. Puede no gustarnos, a nadie, es incómodo, pero es necesaria. El límite es lo mejor que los adultos vamos a hacer con ustedes. El problema es que el límite no es clausura, el límite no cierra siempre, el límite puede abrir, porque lo que hay que entender es que la convivencia, las normas y las sanciones son de la escuela. Cualquier cosa que pase en la escuela tiene que ser dirigido en términos educativos, sea lo que fuere, pero vuelvo a decir, a veces nos acostumbramos a que rápidamente se dirija en el ámbito de la justicia, y especialmente de los medios, y vamos todos a probar de eso, no solamente los adultos. Por lo tanto, yo creo que hay que pensarse como sujeto de responsabilidad, no solamente de derecho. Cuando exijo conocer y trabajar sobre la norma, cuando exijo que el adulto cumpla las pautas que me pide que yo cumpla, pero también cuando tomo una decisión, agremiado con mis compañeros, y darme cuenta si esa decisión es justa o es exagerada respecto al reclamo que reivindica. Entonces, esas cosas también son buenas para pensarnos como sujetos de las normas, como sujetos de derecho, como alumnos sujetos de aprendizaje y de estas escuelas secundarias. Yo los invito a pensar en estas cosas, más que si es una o dos premios. Yo prefiero pensar en la sanción como algo necesario en la escuela, pero ¿saben cuál es el problema? Que somos herederos de ese modelo de autoridad e imposición, en donde la sanción siempre fue vista y sigue siendo vista como punto de llegada. Si la sanción es vista como punto de llegada, nos comemos el discurso punitivo para las escuelas. Está muy bien que exista en el marco de la justicia el discurso punitivo, pero la convivencia escolar y la sanción en la escuela no puede ser punitiva, tiene que ser educativa. Por lo tanto, siempre una sanción en la escuela es un punto de partida, porque la idea es que el que se mandó una macana se dé cuenta de cuál es la macana y la pueda reparar consigo mismo y con sus pares. Piensen en cualquier macana que se mandó cualquiera de ustedes. En esa sanción pienso cuando pienso mejorar la convivencia democrática en una escuela. Termino. Quiero terminar con un corto que hizo un compañero del Ministerio de Educación que se llama Violeta. Es algo que pasa en la escuela con una piba que tiene la edad de cualquiera de ustedes. Yo les pido que veamos este video. Quiero decir algo sobre este video y abrimos después la conversación.
tiene adultos, sin embargo, hay una interesante presencia de los adultos. Por más que no aparezcan los adultos, porque esas cosas pasan, porque otras cosas han ocurrido antes entre los adultos y los adolescentes. Así que yo prefería cerrar esta parte y abrir a preguntas y a conversación con un relato audiovisual, porque también es cierto que nosotros, los que trabajamos con ustedes en las escuelas, hoy tenemos que trabajar con la escuela de la imprenta, que es la escuela de los libros, pero también tenemos que trabajar con la escuela de la cultura audiovisual, porque ustedes, más que nosotros hoy, laten al ritmo cardíaco de la cultura digital. A mí a veces me gusta decir que ustedes a veces el celular es una especie de prótesis identitaria, una extensión del pulgar, y eso hay que verlo no como esa caricatura, sino como una manera de estar en el mundo. Entonces me pareció bueno cerrar con una producción audiovisual, porque ya no somos ustedes y nosotros de la escuela en donde la letra con sangre entra. Esto fue verdad, fue parte de la historia de la escuela. Esa escuela ya, por suerte, no, pero somos de la escuela de imprenta y de la escuela de la cultura audiovisual, por eso era traer recursos audiovisuales para compartir este espacio donde a veces ayuda a explicar mucho más algunas cosas que lo que uno puede decir. Así que, dicho todo esto, mucho más había para decir. Vuelvo a lo que dije al principio, yo traía algunas ideas, aproveché la excusa de una o dos previas, no me meto en ese debate que lo definiría el ser junto con las autoridades competentes de esta escuela, pero preferí poner en discusión aquellas cosas que subyacen a ese debate. Así que, si les parece bien, y tenemos algo de tiempo, no tengo idea, si tenemos un ratito, hacemos alguna pregunta, charlamos o los escucho a ustedes, conversamos. Hola, sí, quería hacer una pregunta por lo planteado sobre inclusión. Tiene mucho que ver con la reforma que se está dando, porque una de las razones por las que empezamos a movernos y a pedir esta jornada fue que a los libres iban a no permitir reingresar. Y desde mi punto de vista, eso no es muy inclusivo. Aunque según usted diga que es cierto, la ley dice que hay una cantidad de gente que vaya al colegio, o sea, de estar en la matrícula escolar. Eso es primero. Y en segundo, hablando de la calidad, porque veo que, como apoyo el tema de la inclusión, pero veo que para que haya una inclusión también tiene que haber una calidad, para que esa inclusión no sea sin sentido. Es decir, que los chicos cuando van al colegio tengan un nivel suficiente para salir de ese colegio para poder conseguir un trabajo de buen nivel, digamos. Por eso pregunto qué piensa sobre la NES, que es una reforma que se está dando en las escuelas secundarias. Y una cosa que viene es que, por lo que vi, la NES se puede aplicar gracias al amparo de la Ley Nacional que se aprobó en 2006. Una sola eso. ¿Quieren que contestemos así o son preguntas? A ver. Empezando de atrás para adelante. Sobre la NES, se la llama así en Ciudad de Buenos Aires, pero la transformación de la secundaria no solamente es en la Ciudad de Buenos Aires, yo la miro con la perspectiva nacional. A mí me toca ejercer un cargo que tiene que ver con la responsabilidad de la escuela secundaria en todo el país. Muchas veces, y también el propio Consejo Federal de Educación, ¿sabe lo que es el Consejo Federal de Educación? ¿Todos saben lo que es? No. ¿No? ¿Alguien sabe qué es? Es importante que lo sepa, porque digo, el Consejo Federal de Educación es la manera de gobernar la educación en este país. No tenemos un país federal. La educación no la gobierna Alberto Sironi solamente. El Consejo Federal de Educación es un consejo compuesto por los 24 ministros de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y las decisiones del Consejo Federal son, en general, resoluciones que no son opinables, sino que tienen el carácter prescriptivo de orientar las políticas. Una de esas resoluciones tiene que ver con la escuela secundaria, con la forma de organizarla, con la forma de pensar el currículum, con las maneras de pensar la distribución del tiempo, del espacio y de las responsabilidades en la escuela. Son resoluciones que las conocen como la 84 o la 92, pero están muy agregadas a la jerga de los ministerios. Justamente establecen estas normas. Pero también, al comenzar esta gestión de gobierno educativo, en 2003, había cientos y cientos de terminalidades en la secundaria. Una de las cuestiones que es este Consejo Federal de Educación, compuesto por todos los ministros, que ustedes saben que los ministros son todos de colores políticos distintos. Y sin embargo, estas resoluciones fueron unánimes. Eso sí te
interesante y importante que lo sepan en términos de construcción democrática. Que sean unánimes significa que todos los ministros, el de la Ciudad de Buenos Aires, que responde al PRO, y la de Tucumán, que responde al Frente para la Victoria, votaron los dos la misma norma, junto con nosotros 22. Eso le da mucho más fuerza y consistencia a una resolución democrática que determinó que tenía que haber 10 orientaciones para la secundaria. O sea, ¿qué significó esto? ¿Por qué de 100 y pico a 10? Para entender la verdad que se hizo menos democrática, que eran un montón, no. Es que el proceso, especialmente desarrollado en los 90 en el sistema educativo, fue de una enorme dispersión y explosión en el que el sistema explotó como un conjunto de pedazos totalmente desarticulados entre sí. ¿Y qué cosas concretas hay en la desarticulación? Yendo cada vez más cerca de tu pregunta. En que vos, ¿cómo es tu nombre? Emanuel, ¿en qué año estás? Quinto. Vos te estabas en segundo, por un motivo familiar, tu familia se iba a Catamarca, o por un motivo laboral. Vos hubieras tenido muchos problemas en pasar de segundo a tercero, porque todo tenía que ver con el tipo de estructura secundaria que tenía la provincia. La provincia que tenía una cantidad de escuelas de años en la secundaria y otra cantidad de años en la primaria. Y también el título que daba tu secundaria tenía que ver si era compatible con el plan de estudios que finalizaba en un título en la escuela que te interesaba estudiar porque te quedaba cerca de Catamarca. Entonces, lo que hizo el Consejo Federal, compuesto por los ministros y todos sus equipos, del que formo parte yo del Nacional, fue reorganizar y hacer de un país que estaba destrozado en pedazos, en términos operativos del sistema educativo, algo más organizado, algo más estable, no menos conflictivo, no menos imperfecto. Lo que hacemos los humanos siempre es imperfecto, sino en todo caso, lo que hicimos fue darle un sentido de unidad. Entonces creamos 10 orientaciones. Frente a los pedidos de la Ciudad de Buenos Aires, en algunas escuelas, como las normales, que no se sentían tenidas en cuenta con estas 10 terminalidades, se abrió una discusión en el Consejo Federal. Yo formé parte de esa comisión. Pero miren qué curioso, porque déjenme decirlo, porque yo soy porteño igual que la mayoría de ustedes. En este país en general, se miran muchas cosas del país con los anteojos de la capital federal. Porque eso no fue un pedido de la capital. Sin embargo, en los medios apareció que la Ciudad de Buenos Aires quería y planteaba inconvenientes con respecto a la modalidad. Estaba también Tucumán, estaba Mendoza, estaba Salta, entre otras provincias. Y nunca se supo que ellas también habían planteado su discrepancia. Nos encontramos y generamos 3 orientaciones más. O sea que hay 13 orientaciones para la secundaria en Argentina. ¿Me seguís? Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como NES es la propuesta de secundaria para la Ciudad de Buenos Aires, que toma como requerimientos básicos estas resoluciones del Consejo Federal. Pero como país federal que somos, nosotros desde el Consejo Federal y como propuesta del Ministerio de Educación de la Nación, proponemos un piso. Un piso es un piso mínimo. A ver, se lo voy a decir en términos de la economía. Un salario mínimo vital y móvil en cuanto a la distribución de currículum, conocimientos, materias y demás cuestiones en la secundaria. Cada provincia, luego, sin desconocer y faltar a esa norma, puede desarrollar sus propias propuestas. Y está bien que así sea, porque la idea es que esto no encorsete, sino que regule y ordene una base. ¿Sí? Te lo estoy tratando de explicar lo más ordenadamente posible. Entonces, yo no voy a meter a discutir de la NES en la Ciudad de Buenos Aires, porque sería jugar en contra del deporte que promoví cuando empecé a hablar del Buenos Aires y de la UNA de las previas. Yo trabajo en nación, por lo tanto, así como no voy a decir en este momento si me parece bien o mal algo que hace la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su gobierno como la ciudad y el pueblo de Tucumán, legítimamente elegido, tiene el derecho de tomar sus decisiones, y también los representantes de los docentes, los sindicatos tienen derecho a decir que no estoy de acuerdo con esto, y en el conflicto crecen las instituciones. Es mentira que el conflicto es sinónimo a violencia en la institución. El conflicto es una fuente de aprendizaje. Los que somos docentes aprendimos con Piaget que el conflicto en términos individuales es una manera de aprender el conocimiento. Lo que no solemos aceptar, ni los alumnos ni los docentes, es que el conflicto en una escuela, con una organización, como un país, también puede ser una fuente de aprendizaje y no simplemente un trampolín para el abismo. El problema del conflicto es tanto desconocerlo o ningunearlo como que se enquiste y que siempre esté ese conflicto. Es tan problemático que siempre este conflicto no se resuelva como
ningunearlo. Para las tomas de los colegios también es interesante tomar en cuenta esta reflexión del conflicto perpetuo. A veces es interesante revisar también esa cosa. Una pregunta, no sé si puedo responderla. Algo. No sé y la otra pregunta, recordame el título. Era por las inclusiones, si le parecía inclusivo que no permitían el reingreso de los alumnos libres. Yo te lo respondí. A ver, yo lo que digo es, yo tengo entendido que en términos estadísticos hay un problema, por lo menos no sé si es nacional o también en el PELE, que sobre 2.100 alumnos el problema no lo tiene en 1900 y pico. Esto me llegó como dato, puede ser imperfecto, pero supongamos que sea así. Es decisión de esta institución. Puede ser excesivo un número de 20 alumnos, puede ser minúsculo un número de 20 alumnos. El problema es que verlo en su contexto. Yo no puedo decir algo sobre Buenos Aires si estoy viniendo y entrando desde afuera y ya me estoy yendo. Y vos sos alumno de Buenos Aires. Sí, también soy alumno libre, por eso quería saber. ¿Está bien? No, está perfecto, pero me parece que es una discusión a darla en el marco. Y está bien que se dé. Yo celebro que se dé la discusión y que se tome la decisión que tenga que tomarse democráticamente. Lo que pasa es que, te voy a decir algo más, no para acá, sino para claro, cuando se toma una decisión a la que se abordó democráticamente, hay que bancar la decisión. Y eso es bancar tanto para los adultos como para los pibes. Porque si no, yo quiero que se decida algo, se transita democráticamente ese proceso de discusión, difícil, conflictivo, se llega a una decisión, pero como no es lo que a mí me encaja, la resisto. Digo, esto suele suceder, entonces digo, hay que bancar la decisión y esa es parte del aprendizaje en democracia. Adentro de la escuela y afuera para los adultos también. Igual la decisión, por lo menos por eso una de las razones también que se ocurrió todo este dilema o el problema fue que fue una decisión que tomó el Consejo Superior sin preguntarnos siquiera, y mismo en la charla se le para alumnos que no tenemos tantos saberes en educación, intentemos concientizarnos un poco y podamos tomar una decisión más democrática y está un poco a nivel de los profesores que hace años que trabajan en esto. Por eso veo que está mal tampoco también salir tanto del contexto de la ciudad de Buenos Aires, porque es salir del eje de lo que estamos discutiendo. Porque mismo el superior nos impuso, mejor dicho, un tiempo limitado para presentar un proyecto como estudiantes o como claustro docente o como comunidad educativa. Entonces, no sé, es difícil. Y ya no es la primera vez que pasa, o sea, por lo menos por lo que vi las otras charlas, todos los medios se salían en los momentos del eje y del mismo el superior se ponía. Por eso nada más preguntaba. Muy bien, yo lo que te agrego es los mecanismos, ¿se escucha así bien? Sí, los mecanismos de conversación tienen que ser democráticos, como si vos. En realidad también es cierto que la escuela, no esta, en general, a veces es un lugar en el que a veces es una perfecta máquina de simulación. Simulamos un montón de cosas, por lo tanto es probable que a veces los mecanismos de participación no sean lo que se proponen en la práctica. No lo sé, deberán verlo. Ahora, deberán mejorarse los mecanismos de comunicación. Ahora, una vez que circulan la comunicación y el conflicto por las vías institucionales que se toma una determinación, yo creo que hay que aprender a bancar esa determinación. La norma está para ser cumplida. Ahora, puede ser extemporánea, puede ser vieja, es cierto. Nosotros somos herederos de una escuela que tenía normas de hace 40 años. La norma nunca puede ser vieja respecto a lo que regula. Ese es un problema también. Hay que pensar la norma acorde con lo que ocurre, no dejar la norma congelada. Hay que pensar en términos, cuando yo era chico no tenían fecha de vencimiento los yogures. De verdad te digo, no sé cómo hacíamos con la cosa, pero hoy uno va a comprar y tiene toda fecha de vencimiento. Bueno, yo creo que eso está bueno para pensar la norma. La norma siempre tiene fecha de vencimiento. El tema es que hay que ver los mecanismos para discutir de nuevo la norma, donde en una escuela la norma se define y no es lo mismo la decisión de los adultos que de los alumnos, lo cual no implica que los adultos no participen en la construcción de esa decisión. ¿Me explico? Esa es mi posición y la quiero dejar clara, por más antipática que sea para algunos. Por eso es que creo que me parece importante que estas cosas hay que discutirlas. Y si no se llegó a discutir o no se le dio lugar a ciertos actores o a ciertos claustros, hay que plantearlo. Pero no porque el resultado de la votación no me conviene decir que no participó cierto claustro. Tarde, porque cada vez solemos discutir los resultados del domingo con el diario del lunes. Hay que discutir los partidos mientras están jugando. Después salió 2-0. Y salió 2-0. Hay que jugar de vuelta en todo caso, pero ese partido salió 2-0. Sin remitirle a ninguna parcialidad deportiva.
difícil eso, como también es tan difícil eso como también. Acá no se escuchó lo que es. Entonces vas a necesitar el micrófono, parece. Ahora se escucha. Mi pregunta iba a cómo buscar una democracia y una simetría dentro de la educación en un colegio en el cual los profesores se paran dentro de una tarima que es su lugar, donde está su escritorio y el pizarrón, y los bancos, los alumnos están pegados al piso y uno adelante del otro. Yo vuelvo a dar mi respuesta. Tengo ventaja, porque puedo pensarlo de vuelta. Es difícil, pero cuidado con ese comentario que parece llevar la respuesta de antemano. Es difícil, pero puede ocurrir, porque ocurre. Yo conozco docentes de esta institución y del PL, maravillosos docentes, están acá sentados también, y conozco otros que están acá, que son maravillosos docentes y no tienen que contarme en clase porque yo sé cómo son como docentes. Y enseñan con las tarimas, a veces arriba, por cuestión de comodidad, a veces más abajo. Caminan por el aula y si están aferrados al piso, los asientos, no se creen que todo lo demás está aferrado al piso, los conocimientos, las calificaciones, la familia de los pibes. Así que yo diría que separemos el paisaje del camello, a propósito de un cuento de Borges, digamos, ¿no? Y podamos analizar las cosas en contexto. Es cierto, yo es la segunda vez que vengo acá. Fíjense qué curioso, tuve amigos en Buenos Aires, le acabo de encontrar al rector, cuando nos preguntó si algunos que estábamos en Buenos Aires, yo dije, no, yo me preparé para ir a Buenos Aires. En diciembre, después de estar preparado, dije, no, yo quiero ir a la Nacional 17. También fui a mi colegio, en la Nacional 17. Aquí hay una persona que va a tomar 4, compañera de la que era la mamá, de la que después iba a ser la mamá de mi hijo, que es la mamá de mi hijo, así que fui a la Nacional 17 y lo que les quiero decir es que me parece que tienen que entender ustedes como alumnos que nosotros los adultos somos herederos de esa escuela de la que hablé. Es emblemático en Buenos Aires en términos de la distribución de su mobiliario y la distribución de los espacios, pero eso tiene que permitir que los adultos nos revisemos y nos replanteemos la idea de autoridad, como yo decía, pero también tiene que permitir que los alumnos se miren no a sí mismos, sino que en el caso de lo que hoy dije, se miren comparándose con los que eran compañeros de Ezequiel de Monti, que son tan adolescentes como ustedes y que laten al ritmo cardíaco de la misma Argentina y que merecen lo mismo que ustedes, no más, pero tampoco menos. Y durante buena cantidad de años, para la población, sin decirlo, se aceptaba que merecían menos, porque ir a la escuela, o no ser invitados a la escuela, era merecer menos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que uno también podría decir que los alumnos de esta escuela también crecieron a la par de sentirse respecto de otros de cierta manera. No Carlos, Fabián, me refiero a una cuestión genérica. Por lo tanto, yo creo que hay que animar a gambetear, si me permiten el término deportivo, algunas cosas como los mobiliarios, las escuelas, porque es cierto que también estamos en escuelas que vienen del siglo XIX. ¿La vamos a implosionar? No. Si vos te fijas, las escuelas que se construyen pertenecen a un gobierno que construyó 1800 escuelas. Perdóname el chivo, lo tengo que decir porque es una cuestión pública. Ningún gobierno que construyó esas escuelas, esa cantidad de escuelas, ninguna está construida así, ni con tarimas. Son espectaculares. Los invitaría a que las recorran. Se puede recorrer por YouTube metiéndose, porque no suelen salir mucho en los medios. Yo las recorrí. Tuve hace 2 semanas en el Chubut, no, un poco más que 2 semanas. Y la verdad que es increíble. Se piensa en la distribución de los espacios con otra concepción de alumno, de director, pero te voy a decir algo que complica la respuesta. A veces en esas hermosas escuelas piensan en una oficina ya no del director, sino de gobierno educativo, está el director, el secretario, la vicedirectora, donde en la sala de profes se reproducen modos de estar y de enseñar como si tuviesen los bancos clavados en el piso, las tarimas de 1,20 m, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en estos tiempos, que son de modernidad sólida, que es de donde vienen estas escuelas, pero también de modernidad líquida, seguramente ustedes habrán leído así un Bauman en algún texto con alguno de los docentes que están aquí.
Entonces tenemos que aprender a gambetear ciertas cosas que son duras, que están clavadas al piso, que el otro las puede omitir y vincularse de otra manera. Y lo podríamos buscar como ejemplos en otros rubros. Pero viene bien discutir, en base a tu pregunta, el perfil del egresado de la Nacional de Buenos Aires. Yo lo podría discutir. Lo mismo que el perfil del docente de la Nacional de Buenos Aires, pero discutirlo adentro, no yo, de Buenos Aires, y que esta excusa de 5 o 2 materias es una buena excusa para poner en discusión eso. Porque, como decía Luis al principio, se pide evaluación por todos lados, igual que autoridad, pero después a veces está bastante devaluada la calidad de su presencia, tanto en la evaluación como en la autoridad. Digo, para pensar. Bueno, en primer lugar, Gabriel, quería agradecerte por haber venido hoy, por todos los aportes que realizaste. Calculo que tendremos que ir cerrando, así que voy a tratar de ser breve. Creo que fuiste muy claro en un planteo, a partir del cual voy a tratar de construir un pequeño silogismo. Como dijiste, ninguna escuela en la Argentina puede faltar a la ley. Yo agrego el Colegio Nacional de Buenos Aires está en la Argentina, luego el Colegio Nacional de Buenos Aires no puede faltar a la ley. Pero también dijiste, digo, esto en relación a la obligatoriedad de la escuela secundaria y la dicotomía de la cual estamos pretendiendo salir, que es aquella que establece que los alumnos son regulares o libres, que es el artículo primero del reglamento interno y figura también en el reglamento de escuelas medias de la UBA. Pero también dijiste que cada escuela debe resolver sus problemas en contexto, y esta es una escuela preuniversitaria que depende de la UBA, y hay también un principio que es el de la autonomía universitaria. Me voy a poner un poco en abogado del diablo y voy a comentar lo siguiente. Tranquilamente podemos decir que esta escuela funciona dentro de ese paraguas que es la autonomía universitaria, y que cualquier alumno que eventualmente quedara fuera de esta escuela podría continuar su escolaridad en otra institución. ¿Cómo resolvemos esa pequeña aporía? Digamos, pretendo, no es que piense así, pero como dije, es un argumento que solemos escuchar y me parece que tenemos que salir. Y después la otra consulta rápida, que es algo bien puntual, me pareció muy interesante lo que dijiste en torno a la evaluación y la calificación. Y un comentario bien breve. Acá se realizan viajes de estudio, viajes de intercambio, por los cuales los alumnos son seleccionados principalmente por el promedio de notas obtenidas en 3 o 4 años. Si se te ocurría algún otro criterio para realizar una selección de ese tipo. Sí, podría ser seleccionar a los alumnos que hicieron más cantidad y calidad de experiencias de educación solidaria con chicos de otras escuelas de su propia ciudad. Ese es un criterio, por ejemplo. Otro criterio podría ser no sé, podría decir un montón de criterios que se me van ocurriendo, pero digo ese. Pues yo creo que las escuelas somos consecuencia de esta obsesión resultadista. Pero esto lo discuto hasta con propios colegas, propios y ajenos, incluso en mi propio ministerio. Yo no comparto la bandera de la escuela por los medios. Es dilemático, es una opinión que doy de carácter personal en este momento, no la doy como funcionario. Yo creo que hay que abrir los criterios, y no puede ser quizás solamente un criterio que tenga que ver con el resultado de la nota. Pero esta es mi opinión, y creo que a esta altura del siglo XXI tenemos que poder ofrecer más cantidad de criterios, porque me parece que hay criterios a veces que quedan, como decía aquí la compañera, aferrados al piso, y parece como que las cosas siempre se hicieron así y no pueden ser de otra manera. Y las cosas pueden ser de otra manera, y por más que sea incómodo de esa manera, cuando es nueva después el resultado será mucho mejor. Así que yo no diría no, sino diría no solo. Pero la autonomía, no, yo entiendo, y lo que decís es muy criterioso. O sea, yo creo que hay que, porque también estaría jugando a otro deporte igual que propuse, pero también me parece importante destacar, no solamente entiendo la autonomía universitaria, sino que si vamos a los orígenes y nos remontamos a 1918, son las condiciones de origen de la autonomía y el gobierno universitario de las universidades que hoy, particularmente a la que pertenece esta escuela, le tenemos que rendir tributo, analizarlo y sentirnos deudores de esa historia.
pero creo que no hay que olvidarse que uno, además de formar parte de la institución con sus reglas, uno es ciudadano de una patria, digamos, ¿no? Y por eso digo, la ley de educación nacional está siempre por encima y tiene que ser el primer criterio organizador que no puede alterarse. Después, hay que ser respetuoso de las pautas y las normas, de la autonomía que regula la vida de una escuela, en este caso de las escuelas universitarias, y particularmente en este caso que depende de la UBA, porque también hay otras escuelas universitarias, como por ejemplo en la Ciudad de La Plata, que tienen regulaciones totalmente distintas a ustedes, y son escuelas centenarias como en las que estoy pisando, pero digo, me parece que hay que atender estos criterios. ¿Y las escuelas preuniversitarias, todas las universidades nacionales participan del Consejo General en ningún ámbito? No, es buena pregunta. Participa las universidades, están representadas las universidades en el Consejo Universitario Nacional. Mira, a propósito de tu pregunta, y de paso lo comento, porque lo propuse hace un tiempo desde la Secretaría y lo estamos haciendo. Nosotros, y de paso todos los chicos conozcan esto, el año pasado se crearon desde el Ministerio de Educación de la Nación, en convenio con universidades, nuevas escuelas secundarias y universitarias, igual que las de ustedes, con criterios totalmente distintos, fundamentalmente en el caso del ingreso y de otras pautas organizativas. Y este año se creó la primera de la UBA, en Villa Lugano, que es una escuela técnica que se creó con el Ministerio de Educación de la Nación. Ah, qué bueno, En la escuela de Lugano solamente son dos grupos de primer año, un grupo de estudiantes de quinto año del vespertino fueron a contarles su experiencia, cómo fueron generando, no a decirles armen un centro de estudiantes, pero le contaron y en qué participan, con qué tienen que ver, los consejos de convivencia, bueno, y terminaron, por ejemplo, algo hermosísimo, que los chicos del lugar le preguntaron, bueno, pero viste que mi vecino aprueba con 6 y nosotros con 7. Y los chicos del Buenos Aires le pudieron contar, salidos de la clasificación, que era el conocimiento y el gusto por el conocimiento, y terminaron jugando un partido de fútbol. Bueno, no sabía, me alegro. Yo les quería contar, y se complementa, que creamos de la Secretaría el mes pasado un espacio de encuentro de los equipos directivos de todas las escuelas universitarias secundarias de AMBA, de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, porque hay muchas en el país, pero empezamos con esta experiencia. Y vamos a hacer 5 encuentros. Yo abrí el primero, estuvo el rector de esta escuela con parte del equipo de conducción, también del Pellegrini, también de la escuela de agronomía, de la escuela que les acabo de mencionar técnica, y de las escuelas secundarias y universitarias de La Plata, también del ILSE. Y ahí paro. Fue un encuentro muy interesante y también tiene la intención de poner a discutir el sentido de la escuela entre directores de las escuelas secundarias y universitarias más centenarias, más tradicionales porque son más antiguas, y las nuevitas. Creo que hay para aprender unos de otros. Los 3 vicerrectores, comento con mucho gusto cómo me encontré con un pensamiento permanente de quienes están trabajando allí, de qué es la educación, qué es si trayecto, no trayecto, itinerario. Es más, nos trajimos un concepto de esa escuela, que es el itinerario, es un grupo de docentes que nos interesa trabajar y ponerlo. Y a mí lo que me llama la atención y comento, y se lo he comentado a los alumnos que están acá con nosotros, que sentí que en relación a situaciones de los jóvenes hoy hay más cuidado, más atención a la escuela del Lugano que en nuestro colegio. Una más, porque yo me tengo que ir al ministerio, así que les pido que tengo que... Yo quería preguntarle si para usted está bien que haya colegios como este o como con los colegios universitarios que en cierto sentido tengan mayor exigencia o que sean mejores
colegiado por la sociedad o por todos, si eso realmente tiene que ser así, tiene que haber colegios mejores que otros. Es una duda que siempre me llega. Como por ejemplo, mismo estoy hablando con varios profesores, lo que usted había planteado antes de la responsabilidad que viene de parte del profesor y de todo el colegio y también de los alumnos. Algo que pasa en muchos colegios de la ciudad, que yo hablo con profesores o con alumnos que, por ejemplo, faltan mucho los profesores y no hay un control sobre eso. Entonces, no sé si el control ese tendría que venir desde parte del colegio o si tiene que venir más desde arriba, desde el ministerio, desde por dónde tiene que pasar eso. ¿Qué pregunta? Esto da para otro rato largo más. Yo solamente lo que quiero decir es cierto que el prestigio que tiene la Escuela de Comunicación de Buenos Aires, Carlos Pellegrini, es un prestigio de titular, sino que es cierto que hay una formación muy valiosa, muy interesante de los alumnos que están aquí, de sus profes. Yo no daría absolutamente por cierto todo, yo diría que, porque si no hay que discutir también cuáles son las mejores escuelas y las peores escuelas. Yo hasta diría que el criterio público y privado tampoco ya es un criterio, a mi modo de ver, único ni exhaustivo para determinar cuál es una buena o una mala escuela. Hay públicas y públicas, hay privadas y privadas. Yo no quisiera meterme con, aparte no solamente conozco las escuelas, sino que no como alumno, pero sí trabajé con los docentes de ambas escuelas, también del IRSE, y conozco una de ellas como papá, 25 años, hasta el año pasado, que es el Pellegrini. Yo creo que, vuelvo a decirte, hay que discutir y resolver las cosas de cada escuela en su contexto. Vos en tu pregunta dijiste cosas que tienen que ver con cómo resolver situaciones de esta escuela y tienen que ver con algo de lo que decía aquí el profe de discutirlas en su contexto y con las reglas y las normas de esta institución. Y respecto